Nos está acompañando la cardióloga Sonia Costantini, porque hoy vamos a estar hablando acerca de los infartos, cómo podemos reconocerlos, cuáles son las pautas de alarma y también qué debemos hacer frente a un infarto. Buenos días, muchas gracias por estar acá. No, buenos días, gracias por la invitación. En principio, ¿qué le ocurre al corazón cuando sufre un infarto? Lo que pasa cuando nosotros tenemos las arterias, nuestras arterias principales, que son las arterias coronarias, son las primeras ramas que da la arteria aorta. Esas arterias transcurren, digamos, o recorren el tejido del corazón, y cuando se obstruyen, lo que sucede es que todo lo que está, todo el territorio del músculo del corazón que está después de la obstrucción, deja de recibir sangre. Entonces se produce lo que se llama isquemia. La isquemia es, muere el tejido. Es lo mismo que cuando uno riega el jardín y riega un sector del jardín y en otro no. El otro no, la parte que no riega, digamos, ese césped se va a poner amarillo y va a morir. Bueno, al músculo le pasa exactamente lo mismo. Es un sector que muere, que genera primero una serie de alteraciones químicas que provocan a su vez alteraciones eléctricas, por eso aparecen las arritmias. De hecho, la mitad de los pacientes que se infartan van a tener como debut una muerte súbita, por ejemplo, o bien en la otra mitad, digamos, va a presentar síntomas ya típicos de infarto que le van a dar por lo menos en principio tiempo, o lo ideal sería que tuviera el tiempo necesario para llegar a la consulta. Eso es lo que le sucede al músculo. ¿Y cuáles son las señales de que estamos sufriendo un infarto? Las señales, acá estamos viendo una diferencia interesante entre hombres y mujeres. El varón presenta síntomas como más típicos, más claros, es decir, va a tener el dolor de pecho, la sensación de la pata de elefante, dicen algunos. Una opresión muy fuerte en la zona central o atrás de la corbata. A veces puede presentar irradiación a brazo izquierdo o a brazo derecho también. Eso es como el más típico. Pueden tener dolor de estómago, pueden tener dolor de hombros, pueden tener sensación de que los están ahorcando o una sensación de dolor con la forma de la bufanda. Y los casos más excepcionales, el dolor de mandíbulas. Eso también es un síntoma, no es el más frecuente, pero también es un síntoma. Las mujeres, que es donde tenemos un problema, tenemos síntomas como más engañosos. En general puede aparecer el dolor, pero no es un dolor tan intenso como en el varón. Aparecen a veces sensaciones de cansancio, de mucho decaimiento, palpitaciones, es decir, es como que el síntoma es un poquito más engañoso. Yo lo que siempre recomiendo, todo dolor del ombligo para arriba merece una consulta, siempre. Es mejor pecar en exceso que en defecto, digamos. Entonces, cuando aparecen dolores o molestias del ombligo para arriba, hay que ir a la consulta. Es decir, que una persona se puede estar infartando y no necesariamente le duele el pecho. Y no necesariamente le duele el pecho. Ejemplo típico, los diabéticos. Los diabéticos muchas veces no tienen dolor de pecho, porque como tienen trastornos en la sensibilidad, entonces en general no siempre tienen dolor de pecho. De hecho, recibimos con bastante frecuencia pacientes que van o a su chequeo y uno ve el electro y se han infartado y no saben cuándo, por ejemplo. Eso puede ocurrir. El paciente diabético es como un grupo de riesgo particular que amerita mucho más controles, no hay un seguimiento más cercano. ¿Y qué podemos hacer si pensamos que estamos, o si estamos efectivamente sufriendo un infarto, o estamos presenciando que alguien está sufriendo un infarto? ¿Qué podemos hacer mientras llega la ayuda especializada, mientras llega la ambulancia, mientras llega un médico? Sí, lo importante es el reconocimiento, ¿no? Creo que la consulta hay que hacerla siempre, cuando uno tiene un dolor de pecho, y si se puede trasladar y tiene un centro cercano que trabaje con pacientes con infarto o que tenga la complejidad necesaria, es ideal ir directamente. ¿Por qué? Porque ahorra tiempos. Nosotros tenemos un serio problema en Argentina con los tiempos desde que comienzan los síntomas hasta el ingreso al hospital o al sanatorio o clínica donde consulta, y la última etapa, que es solucionar el problema del infarto, que es lo que se llama la revascularización, o abrir la arteria en el caso de que hacemos una angioplastia en agudo, o colocar una droga que se llama fibrinolítico cuando no tenemos un centro de alta complejidad. Los puntos problemáticos son el momento de la consulta, es decir, reconocer que cuando duele el pecho no es algo que hay que dejarlo pasar. Es decir, me duele el pecho, tengo que ir, o voy a la guardia, o si no me puedo trasladar, pido la ambulancia. Y hay que ser más disciplinados en el reconocimiento del dolor. Es decir, aparece un dolor, uno tiene que hacer un electro. No siempre el electro va a ser lo primero que se altera, eso es algo que todos lo tenemos que entender.
el ciudadano tiene que estar informado de esto, el médico que va en la ambulancia o que está en la guardia también tiene que saberlo. Podemos tener un dolor de pecho con un electro que todavía no tiene los cambios típicos, por eso hay que interrogar bien al paciente, hay que hacer los análisis adecuados, que son los más de emergencia, digamos. Sí. Y después volver a repetir el electro si hace falta para ver si se ha producido un cambio ahí. Bien. Es importante que el conocimiento a la comunidad o la información a la comunidad ayuda a acortar esos tiempos, ¿no?, que son fundamentales. Y después acortar el tiempo a la apertura de la arteria. Diagnostico el infarto, tengo que apurar el ingreso del paciente a la terapia o a la unidad coronaria o a la sala de hemodinamia si tengo un centro de alta complejidad, para dilatar la arteria lo más rápido posible. Es decir, nosotros tenemos una regla en cardiología: tiempo es músculo. Bien, y para finalizar, en la Argentina, ¿cuál es la situación actual respecto a enfermedades cardiovasculares, a prevalencia y también a enfermedades cardiovasculares como causa de muerte? De muerte. Y la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en Argentina. Ahora se publicó hace poco los resultados preliminares de un relevamiento de infartos que se hizo en el país, que fue voluntario, no fue obligatorio, sino fue voluntario, entre el Ministerio de Salud de la Nación, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología. Fue un seguimiento de un año. Ahí Río Negro participó con 5 centros, entre públicos y privados. Es poco en el global de Argentina, pero los datos más significativos fueron: todos sabemos lo que hay que hacer, pero estamos demorando. Tenemos en lugares, por ejemplo, como las provincias patagónicas, que son provincias donde las distancias son un problema, el llegar es un problema. Hay dificultades con los tiempos, estamos lejos de los tiempos ideales. En el global también, digamos, tenemos que acortar todos los tiempos, tenemos que mejorar el trabajo en redes, tenemos que mejorar el conocimiento en el reconocimiento del infarto. La gente tiene que recibir más información, la sociedad, de cuándo tiene que consultar, cuáles son las señales de alarma, pero seguimos estando arriba. Bien.